Y mire, precisamente para hablar del denominado así calificado huachicoleo institucional, por así decirlo, perfilado en el trabajo que publica precisamente esta semana en la revista Proceso, saludamos con mucho gusto en la línea telefónica a Ana Lilia Pérez, ella es reportera, periodista de investigación especializada en temas de corrupción en el sector energético. Ana Lilia, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, un honor estar en sus micrófonos y en este último día del año aprovecho para enviarles un gran saludo. Ana Lilia, muchísimas gracias. Un saludo y un abrazo de regreso y por supuesto con los mejores deseos. Y pues sí, en este último día del año, haciendo este recuento, este balance y pues destacando lo que publicas esta semana en Proceso. Leo un poco de esta introducción sobre esto del denominado huachicoleo. Dices, no tiene que ver solo con las bandas del crimen organizado, que es lo que veníamos comentando, tan de moda estos días. Es también un delito institucional y de cuello blanco. Ana Lilia, ¿de qué tamaño es el negocio del huachicoleo que alcanzó ganancias millonarias en los últimos años? Bueno, las cifras son estratosféricas. Se estima en 200 millones de pesos diarios lo que se le sustrae a Petróleos Mexicanos solo por robo de combustible. Y subrayo solo por robo de combustible, porque en Petróleos Mexicanos hay un gran modus operandi o diversos modus operandi de saqueo, pero en este caso en particular, el del robo de combustible se convirtió en un asunto que creció exponencialmente en los últimos años. Lo que es más visible para la ciudadanía son esas famosas tomas clandestinas, y es más visible porque una toma clandestina se tapa prácticamente cuando ocurre un siniestro en ella. Hay tomas clandestinas que operan permanentemente y que son tomas hechas por profesionales. Esta es la parte más visible, en la que todos tenemos referencia, y de aquí esta palabra tan acuñada del huachicoleo, que ahora se refiere al nombre genérico en todo el robo de combustible, que yo puedo decirles que en el libro El Cártel Negro fue la primera investigación periodística donde se puso al descubierto esa palabra y esa práctica. Hay un capítulo que se llama Huachicoleros, y por primera vez se habla de esta modalidad que precisamente tiene que ver con el texto que publicamos en la revista Proceso de esta semana, porque desde entonces el libro aparece en 2011 y desde entonces documentaba cómo esta práctica era una práctica que venía dentro de Petróleos Mexicanos. Han debido pasar muchos años para que oficialmente las autoridades estén reconociendo que el verdadero robo de combustible viene desde dentro de Pemex. Las tomas clandestinas son solamente un 20% de lo que se le roba a Petróleos Mexicanos. El otro 80% viene dentro de Pemex. Entonces, ¿qué hace posible todo esto? La red de complicidad entre empleados de la propia petrolera. Hay robo de combustible en 25 entidades del país, es decir, son contadas los estados que se salvan de robo de hidrocarburos, y eso es porque en estos no hay instalaciones petroleras. El robo de hidrocarburos, el 80% de lo que se le roba a Pemex, es decir, el 80% de estos 200 millones de pesos diarios serían responsabilidad directa de los empleados de Petróleos Mexicanos, pero en combinación con externos. ¿Quiénes son esos externos? Contratistas, transportistas, franquicias gasolineras. Aquí hay que tener muy claro que gran parte del combustible que se le roba a Petróleos Mexicanos se mueve en el mercado legal, es decir, se nos está vendiendo en las propias gasolineras, donde los mexicanos compramos suponiendo que es combustible legal, pero no es así. Hay una gran parte de este hidrocarburo robado que se comercializa en la gasolinera de la esquina, ¿no? Esta es una práctica que ha ocurrido durante muchos años, pero que alcanzó por la impunidad que había, por el no emprender acciones legales contra los empleados de Pemex que estaban incurriendo en estas prácticas, se llegó a niveles, como vemos ahora, de flotas petroleras, flotas de barcos completas saqueando hidrocarburo. Y bueno, los refinados, la gasolina, el diésel,
son solamente una parte de lo que se le roba a Petróleos Mexicanos. Tenemos el asfalto, por ejemplo, que es donde empieza realmente esta práctica. Hace varias décadas lo primero que se le empezaba a sustraer a Pemex era el asfalto y ahí es donde surge esta palabra de huachicol. Pero hoy día tenemos que el robo es desde materias primas de Petróleos Mexicanos, es decir, el petróleo crudo se está robando para refinarse clandestinamente y se roba hasta gas licuado de petróleo, que esto es bien grave porque el gas licuado de petróleo es altamente explosivo. Si ustedes recuerdan y el auditorio recordará, hace poco hubo en Puebla, si mi dato es preciso, si mi memoria no me engaña, hubo en Puebla una explosión de un gasoducto porque ya se estaban robando este gas licuado de petróleo. Tampoco es algo nuevo. En ese libro del Cártel Negro yo documenté cómo se sustraía todo tipo de refinados de combustibles, pero se ha vuelto una actividad más, digamos, descarada, si podemos darle ese calificativo. Hoy en día hay grupos tan organizados que se programa, por ejemplo, de qué hora a qué hora pueden entrar a hacer la ordeña. Yo podría decirles por las revelaciones periodísticas, las investigaciones que he hecho, que en las refinerías hay combinación de los empleados de las refinerías de las terminales marítimas para llamar telefónicamente a los ordeñadores, a los huachicoleros, e indicarles las horas en las que pueden entrar a hacer la carga. Ellos le denominan la carga. Hay una modalidad de toma clandestina que se le llama toma en caliente, que entra alguien a perforar y hay que considerar también que una perforación de un ducto lo hace un especialista, no una persona que no tenga conocimientos en esta industria, sino alguien vinculado a la propia industria petrolera, sino es que directamente un empleado de Pemex. Se hace la toma clandestina, se le llama a los huachicoleros, se les dice que de tal hora a tal hora lleguen con las camionetas y estos famosos desde garrafones o estos ya contenedores enormes que hemos visto que ya traen hasta la jaula para proteger el cargamento, reciben esa llamada, entran a cargar, se les da cierta hora y en esta actividad participan también policías municipales, que son los que permiten que de tal a tal hora no se hagan rondines en la zona y se pueda cargar libremente estos refinados que al final terminan sí en puestos clandestinos, sí a pie de carretera, sí abasteciendo la industria, pero también en las gasolineras, en las más de 12,000 gasolineras en las que cualquier ciudadano termina convirtiéndose en cliente del mercado negro sin saberlo. Claro. Ana Lidia, si bien esta operación y esta red no se puede entender y el saqueo, por supuesto, sin la complicidad tanto al interior como al exterior, ¿qué hay de las responsabilidades? Necesitamos hacer una pausa. ¿Nos permites un momento? Nos platicamos en la línea telefónica con Ana Lilia Pérez. Ella es periodista, autora de los libros Pemex, RIP, Vida y Asesinato de la principal empresa mexicana y Cártel Negro, cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex, entre otras publicaciones esta semana en la revista Proceso, también abundando sobre este tema del huachicol. Ana Lilia, gracias por permitirnos hacer esta pausa. Gracias a ustedes. Hablábamos del tema de la responsabilidad de los funcionarios y este es un punto muy importante porque los distintos directores de Petróleos Mexicanos sabían del robo de combustible como una práctica dentro de Petróleos Mexicanos, no solo los directores generales. En el caso de Felipe Calderón, él antes de ser presidente tuvo a su cargo la Secretaría de Energía. La Secretaría de Energía como cabeza de sector tiene un asiento en el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. Y este tema del robo de combustible se planteaba por parte de la directiva, es decir, no era un secreto para los directivos de la industria petrolera. Hubo en ese momento, y así se documenta en el libro El Cártel Negro, investigaciones de las contralorías internas para detectar a quienes estaban participando en este robo, que
vamos, no era tan visible en toma clandestina. Todos o la gran parte del robo se llevaba de manera interna. En esos tiempos las tomas clandestinas era con frecuencia de una diaria, 2 diarias, hasta llegar al sexenio de Enrique Peña Nieto, donde ya es el promedio de 40 tomas clandestinas diarias. Pero pensemos en la magnitud de este robo, sí, el 20% de lo que se sustrae es mediante toma clandestina. Entonces, quiere decir que el 80% de la maquinaria que opera la ordeña de estos 200 millones de pesos diarios viene desde dentro de las instalaciones petroleras. Y de esto tuvieron conocimiento los distintos directores, que veían además cómo crecía las pérdidas por robo de hidrocarburos. De hecho, el mismo Petróleos Mexicanos hace su cifrado oficial de lo que se está perdiendo mediante toma clandestina, pero hay un punto clave en toda esta mecánica. En las finanzas de Pemex, por muchos años se manejó las pérdidas como una merma, incluso cuando había sustracción de cargamentos tremendos en barcos, se manejaba como una merma natural por las condiciones climatológicas incluso. Esto por supuesto era falso, claro. Era tan ilegal que hace años Contralores Internos diseñaban ya esquemas para detectar la participación de los trabajadores en este robo. Hubo un proyecto de auditoría muy importante que se llamó el Proyecto Santa Catarina. Hablamos del sexenio de Vicente Fox, imagínense, y que empezó a tener resultados este proyecto, empezó a identificarse cómo era la mecánica de operación desde que se recibía el petróleo crudo, cómo se registraba contablemente cantidades menores a las que de verdad se recibían para tener ya un margen de lo que se iba a sacar clandestinamente. Sí. Es decir, cuando hablamos de lo clandestino en esta industria petrolera, cuando hablamos de tomas clandestinas, hay que hablarlo entre comillas, porque todo esto se conoce dentro de la industria, es decir, para los petroleros no es algo clandestino, es algo que ocurre todo el tiempo. Sin embargo, es esa omisión que hubo por parte desde los altos directivos la que permitió este saqueo que ha llegado a las cifras tan exorbitantes como las tenemos hoy día. Sobre esto, Ana Lilia, que dices, estas omisiones y responsabilidades sí alcanzan a las direcciones de Pemex. Preguntarte, ¿podrían incluso ir más allá? ¿A qué me refiero? A los titulares del Ejecutivo Federal en las diferentes etapas, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox, de los que ya estamos hablando, que donde dices, ya desde esos tiempos se veían estas omisiones en registrar pues estas anomalías en cuanto a la extracción o pues revisar cómo estaba este proceso del robo de combustible. ¿Puede llegar estas responsabilidades a los titulares del Ejecutivo? Sí, por supuesto. Hay que recordar que en México nuestra ley de responsabilidades de los servidores públicos, que es la ley con la que deben actuar todo servidor público, tiene o considera la responsabilidad de un funcionario por actuación o por omisión. La omisión también es un incumplimiento a esta ley. Pero en este caso hay una omisión también acreditada, porque desde tiempos de Felipe Calderón, por ejemplo, hubo oficio que los propios empleados petroleros le enviaron al presidente, donde le informaban de cómo era esta mecánica de robo de combustible, cómo era esta mecánica que tenía la colaboración de el sindicato petrolero de protección a quienes participaban en esta actividad. Sí. Y se presentaron cartas diversas, también porque esto iba implicando riesgo para los trabajadores que o no querían participar en esa ordeña o se encontraban en situaciones, como víctimas de la operación de la criminalidad, de la operación del crimen organizado. Cuando hablamos del robo de hidrocarburos, estamos hablando de crimen organizado, y en estos eslabones de crimen organizado participan grupos armados
grupos de los cárteles de la droga, pero también eslabones de trabajadores de petróleos mexicanos. Y citaré como ejemplo un caso donde una cuadrilla completa de trabajadores que les tocaba hacer su labor cotidiana en un pozo petrolero en Tamaulipas fueron levantados por un comando armado de los Zetas, que en colaboración con trabajadores de Pemex en la cuenca de Burgos se dedicaban a sustraer condensado de gas, que es una materia prima que se usa para refinar gasolinas de muy alta calidad. Entonces, y de esto se le informó a los distintos gobiernos. Entonces, tienen responsabilidad. Omisión hubo por parte de las administraciones federales. Ana Lilia, tenemos muy poco tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte tu opinión ante esta nueva estrategia de la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Es suficiente? ¿Alcanza para revertir este nivel de saqueo y de corrupción en Pemex? Bueno, yo destaco que por primera vez se está poniendo el ojo en el eslabón importantísimo, básico para este combate, que son los trabajadores, los empleados de Pemex que están participando en esta actividad. Esa es la tesis que yo he operado desde hace muchos años, que he documentado, que he acreditado en los distintos libros, en las investigaciones periodísticas que he realizado, el cómo la estructura de robo, de crimen organizado, opera desde dentro de Petróleos Mexicanos. En este sentido, me parece un acierto el que se tome ya en consideración que el combate al robo de combustible se debe hacer desde dentro para afuera. Muy bien, Ana Lilia, es un gusto, como siempre, leerte, ahora más escucharte. El tema es amplísimo. Ojalá un día aquí en el estudio estés con nosotros para platicar más a detalle. De entrada, te agradecemos, te enviamos un fuerte abrazo y, por supuesto, los mejores deseos para el siguiente año. Los mejores deseos para ustedes, y me siento muy honrada de poder compartir con su auditorio toda esta información. Buen año para ustedes.